Buenas tardes. La enloquecida derecha internacional, la de siempre, intenta un golpe de Estado en Venezuela. Es la misma derecha que volteó a Allende poco después de haber tenido un éxito en las elecciones. Es la misma derecha que salió corriendo a apoyar a Temer cuando obligaron a la caída de Dilma Rousseff sin ninguna acusación contra ella. Es la misma derecha que asola el mundo cuando se dan situaciones en países vinculados al petróleo. Por ejemplo, en Irak. Hoy Venezuela está confrontando a quienes sostienen al gobierno, que son millones de personas y que están en la calle, y quienes, alentados y estimulados por esa derecha internacional, capitaneada, como no puede ser de otra manera, por los Estados Unidos, salen a la calle a ofrecer nuevamente muertos, para que sean los muertos los que terminen justificando el éxito del golpe de Estado, que al parecer no se va a dar otra vez, como ocurrió en febrero del 2014. En diciembre del 2013, Maduro ganó las elecciones jurisdiccionales por 10 votos respecto a la oposición. Ya no lo podía tolerar la derecha. Cuando murió Chávez, en marzo del 2013, ganador como había sido de las elecciones del 2012, hubo que hacer nuevas elecciones. Y Maduro ganó por poco, ganó por menos que Chávez. En aquel momento la derecha pensó que podía ir al poder por los votos. Pero no fue posible, porque llegaron las elecciones de diciembre del 2013 y allí fue apabullante, ganando en toda la República Venezolana el sector de Maduro. Entonces, en febrero, 2 meses después, sacaron a esta misma derecha que ha salido a la calle a pugnar por el poder, a voltear al gobierno, y se cobraron 43 muertes. Fue la derecha. Por eso los presos que se dieron, porque habían atentado contra la democracia en el 2014. Esperaron un tiempo, nuevas elecciones, elecciones que siempre han sido respaldadas internacionalmente. Cuando no es Jimmy Carter, es Rodríguez Zapatero, y siempre se dice que las elecciones en Venezuela son limpias, que si no lo fueran, estaríamos frente a un tema que le daría un poco de razón. Pero las elecciones han sido siempre limpias, esto ha sido reconocido. Mire, el gobierno de la Argentina ahora trae las máquinas que se usaron en las elecciones de Venezuela. ¿Lo puede creer? Si eche un vistazo, googlee si le parece bien, y se va a encontrar con que esas máquinas empleadas en Venezuela van a venir para la Argentina. O allá hubo trampa y acá la quieren hacer, o allá no hubo trampa y acá quieren hacer las elecciones más seriamente de lo que nosotros pensamos porque creemos que hay fraude. Es la misma derecha que tergiversa la democracia en la República Argentina, o en Ecuador, o en Brasil, para poderse alzar con la victoria. Cuando no pueden con los votos, cuando se dan cuenta que hay un pueblo empoderado en Venezuela, entonces van de esta manera, van empujando a los sectores de la derecha. Ustedes vieron hace instantes nada más al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Ahora lo vamos a ver otra vez porque vale la pena apreciar de dónde viene todo esto. Venezuela históricamente ha sido un país cuya embajada, la de los Estados Unidos, es la más numerosa y la más importante porque es el país que tiene petróleo. Ni por asomo hay tantos empleados de la embajada de Estados Unidos en la Argentina como en Venezuela. Esa gente que usted ve es gente de Maduro, gente que ha salido a jugarse la vida por Maduro, gente que cree que ahora está mejor que antes, estando mal. Y esto es lo extraordinario del pueblo de Venezuela, porque efectivamente la situación por la guerra económica desatada por Estados Unidos y por otros países hace que flaquee todo en el consumo de las cosas elementales. Hacen colas interminables, pero allí están, porque hubo 2 millones de viviendas, porque hubo una dignificación, una constancia de llegar a persona de los venezolanos que no se había dado antes, en una historia de tremenda humillación para todo el pueblo de Venezuela. Por esos otros venezolanos, los ricos, los cipayos, los bandidos, los ladrones, que viviendo en Miami entregaban todo el petróleo internacionalmente. Y esto es lo que molesta a Estados Unidos, por supuesto, que ha hecho cualquier cosa en el terreno del interés que tiene por el petróleo. Vea usted, el gobierno de los Estados Unidos, a través de Mike Pence, ha expresado. Ahí tiene, vamos a empezar por lo que dice Donald Trump, que oficialmente reconoce a Juan Guaidó, ¿de dónde sale? De una asamblea, como presidente interino de Venezuela. Son capaces de cualquier cosa. Bueno, lo mismo hicieron en los tiempos de Temer. Lea ahora lo que dice Bolsonaro. Mire qué línea media tenemos en América. Trump, Bolsonaro y Macri. Aquí lo tiene Bolsonaro, que reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y por supuesto no podía faltar en esta lista Mauricio Macri, jugando
para esa derecha internacional, pero también desde su concepto de entrega total de soberanía. Quiero expresar mi apoyo a la decisión del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. ¿Qué va a decir Macri cuando salga un pueblo a la calle a exigir que renuncie y que entregue el gobierno si esto ocurriese? ¿Dirá lo mismo que está diciendo ahora para Venezuela? Bueno, seguramente la misma derecha internacional dirá que van contra la democracia. Contra la democracia están siendo en Venezuela, salvo que pudieran probar, y no lo han conseguido nunca, que las elecciones están corriendo por la periferia de lo que llamamos la vía democrática. Mire lo que pasa con la OEA, la Organización de Estados Americanos, una risa. Es los Estados Unidos, detrás de, ya los hemos padecido, siempre, a quienes en 1962 estaban determinando el peor bloqueo de la historia de la humanidad. Nuestras felicitaciones, dice Almagro como presidente encargado, a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Hay países importantes que se oponen. Rusia, por ejemplo, que viene diciendo que este golpe de Estado es alentado, estimulado por los Estados Unidos. Ahí tiene seguramente lo que dicen los rusos. Y también los mexicanos. Honor para López Obrador. Los rusos, a través de sus ministerios, están diciendo que este es un senador. Estados Unidos preparaba, esto lo decía hace unos días, una nueva revolución de colores en Venezuela. En las últimas horas se han expresado contra este golpe de Estado capitaneado por Venezuela y al que adhieren los otros países cipayos de nuestra América Latina. Pero no es el caso de México. México tiene un nuevo hombre, no es el Grupo de Lima, por supuesto, el Cártel de Lima, que no reconoce la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro. Lo tenemos a México, ahí está México. No se suma México. México solo reconoce, como no puede ser de otra manera, a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Es interesante leer lo que Rodríguez Zapatero dijo cuando fue a tratar de buscar una solución al diferendo entre los sectores de Maduro, el oficialismo y la oposición. Trabajó muy duro. ¿De qué se dio cuenta Rodríguez Zapatero? Que los que no quieren una vía democrática es la derecha, porque la derecha sabe que pierde. De manera inesperada para mí, decía no hace mucho, el documento, el que él sostenía, no fue suscrito por la representación de la derecha. Esto lo escribió quien fue mandatario socialista en España. Lo de socialista es porque hemos tomado un tramo de un medio de comunicación que por supuesto es de lo que desde España golpea contra Caracas por los intereses de España, por supuesto. Empezó a viajar a Caracas hace 2 años para explorar las posibilidades de entendimiento y acompañó la mesa de diálogo que se había instalado en la República Dominicana. No valoro las circunstancias y los motivos, pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre los venezolanos. No pudo. Hace instantes Maradona ha dicho algo sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Esto llega hace instantes nada más. Dice, no voy a cambiar, hoy más que nunca, con el presidente Nicolás Maduro. En Venezuela, gobierno del pueblo. Los amo, dice Diego Armando Maradona. Bien distinto a lo que señala Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Usted puede creer lo que va a haber? Intente, porque es el llamado a un golpe de Estado. El pretexto es acompañar al pueblo de la derecha, que sí quisiera que Maduro se caiga, que sí no quiere a Maduro en el lugar que alguna vez tuvo Chávez, pero que alguna vez ocuparon ellos durante siglos, llevándose absolutamente todo, los ricos, los poderosos, la élite dominante, los mismos que festejaban el golpe de Estado contra Chávez, aquella noche aciaga de diciembre del 2002, cuando estaba la cúpula eclesiástica, la Embajada de los Estados Unidos, Globovisión, los medios de comunicación, todos festejando el golpe de Estado que habían dado, y en aquel caso fue el pueblo de Venezuela, que ahora, alertado de lo que pasa, sale antes. En aquella ocasión se durmió por unas horas y consiguieron sacarlo a Chávez del poder, pero salió a la calle y lo puso a Chávez nuevamente y sacó a aquel Carmona tan impresentable como Capriles o como este Guaidó. Escúchelo a Mike Pence y trate de dar crédito a esta participación, a esta intromisión, la de toda la vida de los Estados Unidos, la misma que en nuestra América Latina en forma aciaga había empezado en 1973 contra Allende. Hola, I'm Mike Pence, the Vice President of the United States. And on behalf of President Donald Trump and all the American people,
Let me express the unwavering support of the United States as you, the people of Venezuela, raise your voices in a call for freedom. Nicolas Maduro is a dictator with no legitimate claim to power. He's never won the presidency in a free and fair election, and he's maintained his grip of power by imprisoning anyone who dares to oppose him. The United States joins with all freedom-loving nations in recognizing the National Assembly as the last vestige of democracy in your country, for it's the only body elected by you, the people. As such, the United States supports the courageous decision by Juan Guaidó, the President of your National Assembly, to assert that body's constitution. Los Estados Unidos a full. Eso es los Estados Unidos. Siempre actuó de la misma manera contra gobiernos democráticos en nombre de la democracia. Así fue como voltearon a Allende para poder traer a los Chicago Boys a que asolaran América Latina, llevándose por delante las economías, y si para esto era necesario matar a miles, como lo hicieron en América Latina, pues hacerlo. Siempre, eso sí, en nombre de la democracia. Felicitaciones a Guaidó, que no quiere respetar el resultado de las urnas, el que no pueden discutir, porque todos los elementos internacionales que participaron allí dicen que las elecciones fueron limpias. Trabajan diciéndole a la gente, pero ¿cómo puede ser si los venezolanos están muy mal? No puede ser verdad que ha ganado Maduro. Lo que pasa es que estuvieron muchísimo peor los venezolanos. Estuvieron sin dignidad, porque así los tenían, con una discriminación contra el propio pueblo de los ricos, de la que yo, siendo muchacho, relator de fútbol, era testigo porque fui muchísimas veces a Venezuela y en algunos casos me quedé en el asombro que me provocaba esa América Latina. Pero, por supuesto, ahora que consiguieron instalar a través de las mentiras mediáticas, de la deformación de la democracia, gobiernos neoliberales, con los que están absolutamente encantados de la vida, no es esta misma gente la que respalda el gobierno de Macri, el de la fuga de capitales, el que se lleva por delante los derechos de la gente, el de los prisioneros políticos, mírelo a Mike Pence, hablando de quienes están presos en Venezuela, los que sacaron a la calle en febrero de 2014 a miles, cientos de miles de personas que se hicieron matar en las calles por este sentimiento golpista que ellos inoculan en su población. Esta es una realidad siempre incontrastable. Pero quiero decirle algo, porque acabamos de ver a Mike Pence, vicepresidente hoy de los Estados Unidos. El jueves se estrena una película que va a estar nominada para el Oscar. Parece que es una película estupenda, que tiene que ver con Dick Cheney, vicepresidente hasta 2003, acompañando a Bush. Fue el hombre que más hizo para la guerra contra Irak. Era el que decía que en Irak había todo tipo de bombas atómicas, que era una amenaza para el mundo y particularmente para los Estados Unidos. Uno miraba a Irak y pensaba, esto será posible. Después pidió disculpas Hillary Clinton, pidió disculpas el New York Times, porque todos tuvieron que acompañar, porque cuando se declara la guerra por parte de un país, el que no acompaña queda como un traidor. Y los medios de comunicación, como el New York Times, que tenían perfectamente posibilidades de saber cuánto se estaba mintiendo, fueron obligados a acompañar. Escucha a este hombre y no se pierda la película, porque la película será una enseñanza de lo que es Estados Unidos en el mundo. A Maduro quisieran colgarlo como a Saddam Hussein. Serían capaces de hacerlo. 3 años después de haberse quedado con Irak, de haberse robado el petróleo de Irak, de demoler a Irak, de matar a cientos de miles de personas civiles, como hicieron, y de ganar muchísimo dinero con la reconstrucción edilicia del país, 3 años después lo colgaron a Saddam Hussein, que no sería santo de la devoción de nadie posiblemente, pero era el presidente que estaba en aquel momento y al que querían sacar, y para justificarse lo llenaron de cargos y terminaron ahorcándolo. De eso son capaces. Ahora mire unos segundos nada más, porque esto es de otra época, es de otro momento, pero sirve para que usted tenga idea de cuál es el talante de los Estados Unidos. El tipo se llamaba Dick Cheney. Usted verá la película, tiene que verla porque a veces el cine nos enseña. Si la película es lo que yo pienso, porque no tengo idea, todavía no la he podido ver, seguramente el personaje va a quedar desnudo. Y también lo que Estados Unidos es en el mundo. Dick Cheney. Simply stated, there is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. There is no doubt that he is amassing them to use them against our friends, against our allies, and against us. Así le mentían a los Estados Unidos y al mundo. Era una gran amenaza. Si era cierto que tenía armas masivas, mire si Estados Unidos se puede confundir
en esta materia. Sabían que no tenían ni cuchillos de madera para pelear contra Estados Unidos en Irak. Lo que querían era el petróleo. Lo que deseaban era destruir ese país para quedarse con el petróleo, y de paso iban los Trump y toda la gente que podía hacer buenos negocios con la reconstrucción edilicia de ese país. Todo lo hacen de esta manera. En ese mismo tiempo, Donald Rumsfeld era el secretario de Defensa. Y por supuesto también abonaba la teoría, como todo el gobierno de los Estados Unidos, había que ir contra Irak, el nombre de la democracia del mundo, el nombre de los más altos valores a los que el ser humano puede propugnar. Eran los peores valores humanos, los que ellos llevaban en sus tanques de guerra, en sus aviones, en sus bombardeos, en sus matanzas. Pero lo hicieron. Lo hicieron porque la apetencia de Estados Unidos es infinita, nunca se termina. Y Venezuela tiene demasiado petróleo como para estar lejos de quien gobierna sobre ese petróleo. A lot of people who lie and get away with it. And that we will in fact find weapons or evidence of weapons programs that are conclusive. I don't think we'll discover anything myself. It appears that there were not weapons of mass destruction there. You said you knew where they were. I did not. We know where they are. They're in the area around Tikrit and Baghdad and east, west, south, and north. Well, first of all, I haven't lied. There are a lot of people who lie and get away with it. Talking about lies and your allegation that there was bulletproof evidence of ties between Al-Qaeda and Iraq. Was that a lie? Intelligence gathered by this and other governments leaves no doubt that the Iraqi regime continues to possess and conceal some of the most lethal weapons ever devised. Our people are going to find out the truth, and the truth will say that this intelligence is good intelligence. Así jugaban. Esto era Irak en su momento, también mucho petróleo. Y así juegan ahora también en Venezuela. Maduro por ahora está respaldado por este pueblo. Tomamos esa fotografía o la ponemos en marcha. Son cientos de miles de personas. Allí están, cerca del Palacio de Gobierno, defendiendo a su gobierno, al que ellos eligieron, contra los Bolsonaro, los Macri, los Donald Trump, los Mike Pence, y en el pasado los Bush, los Cheney, y todos los que han matado demasiado en el mundo. Mucha gente, cientos de miles de personas en algunos lugares, decenas de muertos en Venezuela en el 2014, 2 meses después de aquellas elecciones que Maduro había ganado por 10 puntos. Había perdido solamente en alguna de las grandes ciudades, pero en toda Venezuela le había ganado por 10 puntos a la oposición. Claro, cuando había ganado por poquito, unos meses antes, después de la muerte de Chávez, había ganado con el 50, no sé si llegaba al 51, ahí pudieron jugar con que las elecciones no eran lo que tenían que ser, porque la diferencia era demasiado poca. Bueno, verbigracia la misma que ha tenido Macri en la elección pasada en la Argentina. Y cuando se dieron cuenta que no podían voltearlo con los votos, fueron a voltearlo llevándose por delante el Palacio de Gobierno con la gente que salió a la calle. Y del otro lado vinieron los que dijeron no, nosotros ya sabemos lo que hay detrás de un gobierno de derecha. Lo padecimos durante siglos. Todo lo que soñó Bolívar no se hizo realidad. El petróleo, la gran riqueza que tiene el país desde los años 60, se lo dieron a ellos mismos, a la élite, y por supuesto se lo dieron a los Estados Unidos, se lo dieron a los poderes internacionales. Lo dieron para que ellos hicieran el gran negocio. El pueblo de Venezuela fuera el más pobre de América Latina. Entonces, a quienes les dieron 2 millones de viviendas que golpean las paredes y hacen ese ruido tan grato de los ladrillos, antes, cuando golpeaban, si lo intentaban una pared, la mano les pasaba para el otro lado, porque eran casas de cartón. Son 2 millones de viviendas, son 8 millones por lo menos de personas que se han empoderado, que quizás, mire usted qué cosa, quizás no llegaron a ser clase media, lo que llamamos clase media. Aquí sí, en los lugares donde la clase media llega a serlo y viene de abajo, suele olvidarse. Lo que el pueblo de Venezuela tiene es memoria, memoria para acompañar a este presidente que se llama Maduro. Esperamos un segundito, si un pequeño problema, porque son muchos los materiales que hemos querido compartir con ustedes, pero vale la pena escuchar a Maduro. Maduro, ¿lo tenemos? Sí, vamos. Todos los medios internacionales manipulan y con su manipulación invisibilizan para el mundo
que aquí hay un pueblo bolivariano gobernando, dirigiendo los destinos de la nación. Por eso es importante multiplicar la verdad. Nosotros venimos de las calles, del pueblo profundo, y a este palacio presidencial llegamos hace 20 años con los votos del pueblo. Y a este palacio presidencial hemos estado y estaremos con los votos del pueblo, que es el único que elige presidente constitucional en Venezuela. Solo el pueblo pone, solo el pueblo quita. No queremos volver al siglo XX de intervenciones gringas, de golpe de Estado. Y el pueblo venezolano le dice no al golpismo, no al intervencionismo, no al imperialismo. Aquí no se rinde nadie, aquí no se raja nadie, aquí vamos a la carga, aquí vamos al combate y aquí vamos a la victoria de la paz, de la vida, de la democracia, a la victoria del futuro. El gobierno imperialista de Estados Unidos dirige una operación para imponer a través de un golpe de Estado un gobierno títere a sus intereses en la República Bolivariana de Venezuela. La palabra de Maduro, enérgica, porque se lo puede decir a un pueblo. No habría balcón, no habría discurso si no hubiera pueblo. Si hay pueblo, por algo es. ¿Por qué a algunos se les ocurre respetar, como a Mike Pence o a Macri, Bolsonaro, se les ocurre respetar a esa parte del pueblo que protesta, que tiene que ver con una ideología de la derecha y que además son los únicos que están más o menos cómodos en Caracas? ¿Sabe quiénes los pasan peor en Caracas? La gente que sale a defender a Maduro. Los que están en contra de Maduro no sufren la guerra económica. Usted va a un supermercado de los cerrados barrios que tienen que ver con la derecha y va a encontrar de todo. Al otro lado, ni la cerveza le han querido dar. El azúcar, el arroz, el papel higiénico les han hecho faltar. Si aguantan, por algo es. Tendría que ser admirable el empoderamiento de ese pueblo. ¿Acaso porque no llegaron a creérsela? Porque se quedaron en los primeros atisbos de lo que es la recuperación de la dignidad humana, cuando se vive en casas de cartón y se pasa a vivir en lo que es una construcción como Dios manda. Eso que le dieron a 2 millones de venezolanos no es poco. Multiplique la cantidad de gente que vive en esos hogares de toda dignidad y a lo mejor pueda entender un poco mejor por qué van a las elecciones y terminan ganando. Es verdad que se va mucha gente de Venezuela, porque hay quienes no se lo aguantan. Probablemente primero se van los de la derecha, contra de Maduro. Y se irán también algunos seguidores de Maduro, pero con toda la gente que se va de Venezuela, la derecha sabe que como se van los de ellos, lo más probable es que cuando hagan una nueva elección y traigan todos los veedores que quieran, será Venezuela nuevamente la que gane. Atilio Borón habló hoy, no sé si pudimos hacer un corte de lo que este prestigioso sociólogo ha manifestado, charlando con C5N. Vamos con Atilio Borón. Yo creo que hay un elemento clave ahí, que es la unidad de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y del pueblo chavista. Eso va a ser decisivo para contener esta ofensiva. Los americanos van a tratar de armar una zona autónoma, liberada, en la región occidental del país, en el estado de Táchira, reconocer a ese pseudo gobierno que no va a gobernar nada. Y ahí va a haber una puja donde van a empezar a aparecer otros actores muy importantes, como por ejemplo China, como por ejemplo Rusia, y por supuesto es un escándalo que Naciones Unidas, su secretario general, Antonio Guterres, todavía no ha dicho una palabra, porque si él no dice una palabra y la OEA, con el personaje este siniestro de Almagro convalidando lo que es claramente un golpe de Estado, avalan todo esto, que mañana no se quejen si acá en la Argentina o en Brasil o en Colombia la gente sale a hacer lo mismo, que después no vengan a romperse las vestiduras diciendo no, los valores de la República, la democracia, que a ellos no les interesa absolutamente nada. Usted sabe cómo son capaces de mentir los medios de la derecha en cualquiera de nuestros países. Lo sabe, por ejemplo, en la Argentina. No le voy a hacer un raconto porque es imposible llevarlo a cabo. Pero así como mienten de lo local, donde muchas veces uno tiene la posibilidad de constatar que son mentiras, y al cabo algunas han sido desvirtuadas, han sido destruidas porque pudimos darnos cuenta. ¿Cuánta gente, por ejemplo, cree ahora que a Nisman lo mataron? ¿Cuánta? Esas 100 personas que fueron el otro día
a la plaza, para daros tan solo un ejemplo. Imaginen lo que son capaces de mentir sobre Venezuela, a distancia, de lejos, lo que puede mentir el gobierno de los Estados Unidos, lo que mienten los diarios en español de Venezuela. La Nación tiene 11 diarios, esos diarios que consigue poner con el dinero que se roban de papel prensa de acá. Entonces, tienen mucho dinero internacional, grandes inversores. En una ocasión, en el mes de enero, febrero del 2014, habían escrito 111 notas en menos de un mes contra Venezuela. Solamente en el diario que tienen en la ciudad de Nueva York, creo que se llama La Prensa. Todo esto juega permanentemente contra Venezuela y orada, por supuesto, lo que es el conocimiento que se pueda tener respecto a la situación real de Venezuela. Seguro que no es el desideratum, seguro que tienen enormes problemas, pero ¿no les resulta emocionante que en medio de tantos problemas, de tantos padecimientos, de tantas privaciones, cientos de miles salgan a la calle a defender su democracia? ¿No es un hecho que podría quedar en la historia? Si la historia la escribieran, los que pueden por lo menos hacer un promedio entre las mentiras y las verdades, no la historia que van a escribir hoy, mañana, los diarios de aquí, esa gente que está en las redacciones esperando que Maduro se caiga, o contando los muertos, porque parece que los muertos les dan la razón, 4, 5, en febrero del 2014, contaron 43, ahora estaban en 4, cada muerto, sobre todo si es de la derecha, en los enfrentamientos parece que les da toda la razón, el golpe de Estado vale todo, vale ir contra lo que sea. Si fuera al revés, imaginen ustedes lo que estarían diciendo. Hablamos un poco de lo que deja la Embajada de los Estados Unidos después del golpe de Estado de Chávez, ya se lo he mostrado. Esto tiene que ver con el libro Wikimedia Leaks de Sebastián Lacunza y Martín Becerra, que yo siempre lo estoy invitando a leerlo. Está en mi página, está en la de Sebastián Lacunza. Lo bueno es comprar el libro, porque está toda América Latina ahí comprendida. Hay como 30 páginas de Venezuela. Si usted lee eso, va a entender perfectamente lo que está ocurriendo ahora, porque Mike Pence dice lo que dice. Podría entenderlo. Ellos dieron un golpe de Estado, la Embajada de los Estados Unidos, las ONG que ponen los Estados Unidos, el dinero de la USAID que viene a respaldar a esas ONG, el gobierno de España, de Aznar, que participaba activamente, Globovisión, que venía a ser Clarín Nación en aquel momento de Venezuela, y la cúpula eclesiástica que nunca puede faltar si puede ser convocada de la derecha. Aunque este es otro tiempo, y mire, le pedí a mi compañero conductor Leandro Gabriele que si el Papa llega a hablar algo de Venezuela me lo haga saber al toque. Todavía no hay novedades, pero no me sorprendería que el Papa diga algo que los ponga completamente locos, que les ponga los pelos de punta a Clarín y La Nación, etcétera. Vamos a ver, está en Panamá, no está demasiado lejos como para hablar. En el golpe de Estado del 2002, cuando lo sacan a Chávez y el pueblo sale como ahora y lo pone a Chávez nuevamente, la Embajada de los Estados Unidos estaba a cargo de un tipo Shapiro de apellido. Ese Shapiro se fue a Lima para hacerlo perder a García, a Alan García. Lo consiguieron en aquel momento, a trabajar como lo hacen ellos. Y dejó para el futuro embajador de Estados Unidos en Venezuela este tipo de indicaciones. Estas son las indicaciones que se conocen porque la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela se las mandó a la Secretaría de Estado y Julian Assange las encontró. Bueno, esto de fortalecer las instituciones democráticas, está la placa 2. La placa 1 me la perdí, porque esta es la 1. Vamos a la placa 2. Mire el plan que tenían. Penetrar en la base política de Chávez. Como sea, hay que meterse ahí. Hay que trabajar desde adentro. Acababan de dar un golpe de Estado. Y así se iban. Dividir al chavismo. Era la tercera indicación. 5 habían dejado. Usted lo puede encontrar en ese libro que le menciono. Proteger los negocios vitales de los Estados Unidos. Por supuesto, si en eso están, de eso se trata. Y la última indicación, aislar internacionalmente a Chávez. ¿Se da cuenta? Aislar internacionalmente a Chávez. Lo han conseguido. Está aislado, efectivamente, Venezuela, salvo México. Viva la dignidad de México a través de López Obrador. A través de Rusia, que no es la Rusia comunista. Están bastante lejos de ser comunistas hoy día en Rusia. Algún otro país que se ha sumado, Turquía, por ejemplo. Pero, en líneas generales, la América Latina de derecha, del traidor que sucedió a Correa en Ecuador, del golpista Temer pasando a este personaje inclasificable, no, es fácil clasificarlo, increíble, de Bolsonaro, llegando a cualquier nivel de prepotencia. Bueno,
Así fueron consiguiendo que efectivamente hubiera aislacionismo para Venezuela. Está bastante sola Venezuela. Está con su pueblo, con una parte de su pueblo, el que quiere bancarse lo que siente como democracia. Está con México, está Cuba, está Rusia. Vamos a ver qué dice China, vamos a ver cuáles son los procedimientos de mañana. Es muy difícil que se alineen con la política criminal de los Estados Unidos, que lo fue en Irak, que lo sería ahora en Venezuela, si efectivamente pudiesen hacerle caso a los cipayos venezolanos que le han pedido a Estados Unidos que invada Venezuela. Lo dejamos así hasta mañana, esperando las novedades. Usted se dará cuenta de qué lado estamos. Usted tiene por lo menos la obligación de informarse. No le pido que esté de este lado, de mi discurso, de mi sentimiento. No, pero tampoco esté del lado de Clarín, Nación o Globo, de toda esa runfla pestosa de lo que es el periodismo internacional, que usted sabe qué daño hacen dentro de cada uno de los países y que por supuesto quieren hacerlo también en Venezuela. Trata de informarse, es todo lo que le pido para por lo menos poder opinar con propiedad y no con los títulos de los diarios de cada uno de nuestros países, que bien sabemos cómo juegan sin que usted se dé cuenta. La seguimos mañana, muchas gracias.